Estudio Bíblico Escuela Dominical. Domingo 15 de junio de 2025. Tema: el agua, símbolo de la palabra de Dios para purificación del alma. Lección: Números 19-17 al 22. Texto: San Juan 15:3. Introducción: a lo largo de las Escrituras, el agua ha sido un símbolo poderoso de purificación, renovación y vida espiritual. En la antigüedad, el agua era esencial no solo para la supervivencia física, sino también para los rituales de limpieza y consagración. De la misma manera, en el ámbito espiritual, el agua simboliza la obra purificadora de la palabra de Dios en la vida del creyente. La palabra de Dios, como agua, limpia el alma, renueva el corazón y trae restauración a la vida del creyente, quien, al recibirla y meditar en ella, experimenta una transformación interna. En el Antiguo Testamento, el agua se utilizaba en los rituales de purificación para acercarse a la presencia de Dios, y aunque estos actos eran temporales, señalaban una realidad más profunda, la necesidad de un corazón limpio para estar en comunión con el Creador. El salmista en varias ocasiones invoca el poder del agua como medio para la limpieza espiritual, como cuando dice: «Lávanos más y más de nuestra maldad, y límpianos de nuestro pecado». Salmo 51:2, apuntando a una purificación interna que solo Dios puede realizar. En el Nuevo Testamento, este concepto se profundiza aún más al presentarse a Cristo como el agua viva. Jesús, al hablar con la mujer samaritana en el pozo de Jacob, declara: «El que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna». Juan 4:14. En este versículo, Jesús no solo ofrece una satisfacción física, sino una renovación espiritual que solo se encuentra en Él, quien es la palabra viva de Dios. 1. El agua como símbolo de purificación espiritual. El agua ha sido tradicionalmente un símbolo de purificación, ya que limpia y renueva. De manera similar, la palabra de Dios limpia nuestras almas del pecado, permitiéndonos acercarnos con pureza y reverencia ante su presencia. San Juan 15:3, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. 2. El agua viva que Jesús ofrece para la vida eterna. Jesús se presenta como el dador del agua viva, que no solo satisface la necesidad física, sino que produce una transformación espiritual duradera. Esta agua viva, que es su palabra, es la que purifica y da vida eterna al alma. San Juan 4:14, el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. 3. La palabra de Dios, agua que limpia y purifica el corazón. La palabra de Dios actúa como un agente purificador en el corazón del creyente. Así como el agua limpia el cuerpo, la Escritura limpia el alma, eliminando las manchas del pecado y restaurando nuestra relación con Dios. San Juan 17:17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. 4. El Espíritu Santo usa la palabra para purificar. El Espíritu Santo, mediante la palabra de Dios, realiza la obra de purificación en nosotros. Él toma las Escrituras y las aplica a nuestra vida, limpiándonos de toda impureza y guiándonos en el camino de la santidad. Primera de Juan 5:8, el Espíritu y el agua y la sangre, y estos tres concuerdan en uno. 5. El agua que da paz y restauración. La palabra de Dios, al igual que el agua, trae paz y restauración al alma. En medio de las luchas y angustias, al recibir la palabra, encontramos consuelo y sanidad espiritual, pues nos recuerda las promesas de Dios. Salmo 42:1, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. 6. La necesidad de beber diariamente de la palabra. Así como el cuerpo necesita agua para mantenerse saludable, el alma necesita la palabra de Dios para mantenerse fuerte y viva espiritualmente. Es necesario consumirla diariamente para que pueda purificarnos continuamente. San Mateo 5:6, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. 7. La palabra de Dios nos da dirección y vida nueva. La palabra no solo limpia el alma, sino que nos da nueva dirección, llevándonos a un nuevo nacimiento espiritual. Al conocer la verdad de Dios, el alma es renovada y transformada para vivir de acuerdo a su voluntad. Segunda a Timoteo 3:16, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Conclusión: la palabra de Dios es como el agua que purifica, restaura y da vida.
Al igual que el agua limpia y refresca nuestro cuerpo, la palabra limpia y fortalece nuestro ser interior, renovando nuestra mente y corazón. Es esencial para la vida cristiana, no solo porque nos aparta del pecado, sino porque nos conecta con la voluntad y los propósitos de Dios. Al beber de esta agua viva, encontramos satisfacción, paz y restauración, y, sobre todo, nos preparamos para vivir en santidad y comunión con nuestro Creador. El llamado de Dios es claro: beber de su palabra diariamente para ser purificados y guiados hacia una vida plena en Cristo. Primer título. Elementos dados por Dios para alcanzar la limpieza. Versículos 17 al 19. Léase, Ezequiel 36-25, Primera de Juan 5-7 y 8. Introducción. La limpieza espiritual no es un acto que el ser humano pueda lograr por sí mismo, sino que es un proceso que depende completamente de la obra divina. A lo largo de la Escritura, Dios ha provisto diversos medios y elementos para alcanzar esta limpieza, y cada uno de ellos refleja su misericordia y su poder transformador. El propósito de Dios al otorgar estos elementos no es solo restaurar lo que está dañado, sino santificar y acercar a su pueblo a Él, porque la pureza es esencial para la comunión con el Creador. En el Antiguo Testamento, encontramos símbolos y rituales que apuntaban a la purificación del pueblo de Israel. Estos eran sombras de lo que vendría, y cada uno de estos elementos apuntaba hacia el cumplimiento perfecto de la limpieza a través de la obra de Jesucristo. A través de sacrificios, ofrendas y baños rituales, el pueblo de Dios aprendió la importancia de mantenerse apartado del pecado y de acercarse a Él con corazones puros. Sin embargo, en el Nuevo Testamento, la limpieza ya no se encuentra en rituales externos ni en sacrificios animales. El sacrificio perfecto de Jesucristo en la cruz, su sangre derramada por nosotros, y el poder del Espíritu Santo son los elementos definitivos para la purificación del alma. Jesús mismo es la fuente de nuestra limpieza, y por medio de su sacrificio, somos limpiados de todo pecado. 1. El agua viva, la palabra de Dios que purifica el alma. La palabra de Dios es un instrumento poderoso que purifica nuestro corazón y nos aparta del pecado. Es como agua viva que limpia y refresca el alma, guiándonos hacia la santidad. San Juan 15:3, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. 3. El Espíritu Santo, agente de purificación interna. El Espíritu Santo juega un papel esencial en nuestra santificación. Él nos guía a toda verdad, convenciéndonos de pecado y transformándonos desde adentro hacia afuera para vivir en pureza. San Juan 6:63, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. 4. La confesión, un acto de humildad y restauración. La confesión de nuestros pecados es un acto de obediencia que permite que la sangre de Cristo nos limpie. Al confesar nuestros errores con sinceridad, recibimos el perdón y la purificación que solo Dios puede dar. Primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y limpiarnos de toda maldad. 5. La obediencia, el camino a la purificación continua. Vivir en obediencia a los mandamientos de Dios es una forma continua de mantenernos limpios espiritualmente. La obediencia a la palabra de Dios es un acto de santificación que nos aparta del mal y nos acerca a Él. San Juan 17:17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. 6. El fuego de Dios, refinamiento espiritual a través de las pruebas. El fuego simboliza las pruebas y tribulaciones por las que Dios permite que pasemos. Estas pruebas purifican nuestro carácter y fortalecen nuestra fe, convirtiéndonos en vasos útiles para su obra. Primera de Pedro 1:6 y 7 En esto os regocijáis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que la prueba de vuestra fe, mucho más preciosa que el oro que perece, aunque probado con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. 7. La humildad, un corazón sincero ante Dios. La humildad es un componente esencial para recibir la limpieza de Dios. Reconocer nuestra necesidad de Él y venir ante Él con un corazón sincero permite que Él nos purifique. Salmo 51:17, el sacrificio de Dios es el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Conclusión, Dios, en su amor y misericordia, nos ha dado elementos divinos para alcanzar la limpieza espiritual. La sangre de Cristo,
la palabra de Dios, el Espíritu Santo, la confesión, la obediencia, el fuego refinador de las pruebas y la humildad son los medios que Dios utiliza para purificarnos y transformarnos a la imagen de su Hijo. Cada uno de estos elementos nos acerca más a Dios y nos permite vivir en pureza, manteniendo una relación cercana con Él. Segundo título. Triste fin del que no obedece a lo ordenado por Dios. Versículo 20. Léase, Ezequiel 18:24, Santiago 1:21. Introducción. La obediencia a la voluntad de Dios es uno de los pilares fundamentales de la vida cristiana. A lo largo de las Escrituras, Dios ha dejado claro que su palabra es la guía para la vida, y que el cumplimiento de sus mandamientos es vital para experimentar su bendición, protección y prosperidad espiritual. La obediencia no es simplemente una acción externa, sino una disposición del corazón que refleja la confianza en la sabiduría y soberanía de Dios. Sin embargo, la desobediencia a lo ordenado por Dios trae consecuencias graves. A lo largo de la historia, la Biblia relata cómo aquellos que eligieron apartarse de la voluntad divina experimentaron un fin triste, lleno de dolor, desesperación y alejamiento de la bendición de Dios. Desde el primer pecado de Adán y Eva en el huerto del Edén, hasta las advertencias de los profetas en el Antiguo Testamento, hasta las enseñanzas de Jesús y los apóstoles, vemos que la desobediencia trae consigo un quebrantamiento espiritual y físico que afecta tanto al individuo como a la comunidad. 1. La desobediencia trae separación de Dios. La desobediencia a los mandatos de Dios provoca una separación espiritual. Aquellos que eligen apartarse de la voluntad de Dios experimentan una desconexión con su presencia, lo que lleva al vacío y la desesperación. Isaías 59:2, pero vuestros pecados han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. 2. La desobediencia trae consecuencias personales. La desobediencia no solo afecta nuestra relación con Dios, sino que también trae consecuencias personales, como la opresión espiritual, el dolor y el arrepentimiento. Las malas decisiones siempre tienen un precio. Proverbios 22:8, el que siembra iniquidad segará maldad, y la vara de su enojo perecerá. 3. El castigo de la desobediencia es justo y merecido. El castigo de Dios por la desobediencia no es arbitrario ni injusto. Es el resultado lógico de apartarse de su voluntad y de no caminar en sus caminos. La justicia de Dios es perfecta. Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. 4. El ejemplo de Saúl, un hombre desobediente. Saúl, el primer rey de Israel, es un ejemplo claro de cómo la desobediencia trae ruina. A pesar de las instrucciones claras de Dios, Saúl desobedeció, y esto resultó en su rechazo como rey y la pérdida de su reino. Primera de Samuel 15:22, y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. 5. La desobediencia lleva a la disciplina de Dios. Dios, como Padre amoroso, disciplina a aquellos que desobedecen, buscando restaurarles a su voluntad. La disciplina de Dios, aunque dura, es un acto de amor que tiene como objetivo el arrepentimiento y la corrección. Hebreos 12:6, porque el Señor al que ama disciplina, y azota a todo el que recibe por hijo. 6. La desobediencia cierra las puertas de la bendición. Cuando desobedecemos a Dios, nos cerramos a las bendiciones que Él tiene para nosotros. La obediencia abre las puertas del favor divino, pero la desobediencia nos aleja de su provisión y protección. Deuteronomio 28:1, si obedeces cuidadosamente la voz de Jehová tu Dios, y guardas todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. 7. La desobediencia nos conduce a la perdición espiritual. La desobediencia no solo tiene consecuencias terrenales, sino que también puede conducirnos a la perdición eterna. El rechazo de la salvación y la ley de Dios resulta en una separación eterna de Él. San Marcos 16:16, el que no creyere será condenado. Conclusión, la desobediencia a los mandamientos de Dios trae consigo consecuencias devastadoras. A lo largo de la Biblia, se nos enseña que desobedecer no solo nos separa de la presencia de Dios, sino que también trae dolor, disciplina y, en última instancia, nos aleja de las bendiciones y la vida eterna que Dios tiene para nosotros. Sin embargo, el llamado de Dios es a la obediencia.
no porque Él quiera limitarnos, sino porque sabe que, a través de la obediencia, encontramos vida, paz y un futuro lleno de su gracia. Tercer título. Orden de Dios, cumplir sus estatutos. Versículos 21 y 22. Léase, Josué 1:8, Salmo 119:16. Introducción. Dios, en su sabiduría y amor, ha establecido reglas y principios para el bienestar de su pueblo. Los estatutos de Dios no son simplemente normas rígidas o reglas impuestas por una autoridad distante, sino directrices divinas que reflejan su corazón y su deseo de que vivamos de acuerdo con su voluntad. Estos estatutos son los medios a través de los cuales podemos disfrutar de una vida plena, en comunión con Él y en armonía con su creación. La obediencia a los estatutos de Dios es una manifestación de nuestra reverencia hacia Él, de nuestra disposición a seguir su voluntad y de nuestro entendimiento de que su camino es el mejor para nosotros. Desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, se recalca la importancia de cumplir con los estatutos divinos, pues ellos son el camino hacia la bendición, la paz y la santidad. En un mundo donde las opiniones y principios humanos a menudo se oponen a los de Dios, es fundamental que los creyentes nos aferremos a sus estatutos como la medida de nuestra vida diaria. Los estatutos de Dios no solo nos guían en lo moral y lo espiritual, sino que también nos protegen de las trampas del pecado, nos purifican y nos apartan para ser un pueblo santo, consagrado para Él. 1. Los estatutos de Dios son buenas guías para vivir en santidad. Los estatutos divinos no son una carga, sino una bendición. Son principios sabios que nos permiten caminar en santidad y apartarnos del mal, reflejando el carácter de Dios en nuestras vidas. Salmo 119:9, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. 2. Cumplir sus estatutos es actuar con sabiduría. Cuando seguimos los estatutos de Dios, actuamos con sabiduría divina. Sus mandamientos son fuente de entendimiento y nos conducen a decisiones que honran su nombre. Proverbios 28:7, el que guarda la ley es hijo entendido, mas el que es compañero de glotones avergüenza a su padre. 3. Obedecer a sus estatutos es una muestra de amor a Dios. El cumplimiento de los estatutos de Dios es una manera de demostrar nuestro amor hacia Él. Jesús mismo dijo que si lo amamos, guardaremos sus mandamientos. San Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. 4. Cumplir los estatutos de Dios nos trae paz y bienestar. La obediencia a los mandamientos divinos es la clave para vivir en paz. Cuando seguimos lo que Dios nos ordena, experimentamos una vida plena y llena de bien. Salmo 119:165, grandes paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. 5. Los estatutos de Dios nos liberan del pecado. El cumplimiento de los estatutos divinos nos protege de caer en el pecado. Vivir conforme a la voluntad de Dios es el camino hacia la libertad espiritual. San Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. 6. Los estatutos de Dios son inmutables y eternos. Los estatutos de Dios no cambian. Son eternos y universales. No dependen de las circunstancias ni de las modas del mundo. Son principios firmes que se mantienen a lo largo del tiempo. Salmo 119:160, tu palabra es verdad desde el principio, y cada uno de tus juicios permanece para siempre. 7. Cumplir sus estatutos atrae la bendición de Dios. La obediencia a los mandamientos de Dios no solo trae paz y santidad, sino también bendiciones. Dios promete bendecir a aquellos que siguen fielmente sus estatutos. Génesis 22:17, y te bendeciré, y te multiplicaré, y serás bendición. Conclusión, el llamado de Dios es claro, debemos cumplir con sus estatutos, porque son una manifestación de su voluntad perfecta y amorosa hacia nosotros. Los estatutos divinos no son simplemente reglas impuestas, sino principios sabios y eternos que guían nuestra vida hacia la santidad, la paz, la sabiduría y la bendición. A través de la obediencia a su palabra, experimentamos una vida transformada, separada para Él, llena de propósito y satisfacción. Texto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. San Juan 15:3. Este estudio no busca reemplazar los estudios bíblicos que se realizan cada semana en su respectiva iglesia evangélica pentecostal, al contrario, tiene como fin principal, complementar o ayudar en el estudio bíblico que usted realiza, esperando que cada referencia bíblica sea de ayuda y de bendición para su vida. Honra y gloria a nuestro Dios. Dios le bendiga.
Atentamente administrador de alabanzas IEP.